Hola, esto es Cuéntame Tecnología, un podcast en el que hablamos de tecnología de forma amena y sencilla. Yo soy Javier Hernández y vamos con lo que te quiero contar hoy. Hoy es jueves 2 de octubre de 2025 y vamos a hablar de cómo un producto puede llegar a convertirse en un concepto. Cuando redactaba el guión de este programa sonreía para mí mismo, ¿no? Porque me decía que habrá quien al escuchar este podcast relacione por primera vez el producto con el concepto. ¿Y cuál es el producto? Pues ni más ni menos que el disquete de 3,5 pulgadas. Que como digo, habrá gente que ni siquiera sabrá lo que es un disquete de 3,5 pulgadas, ¿no? Así que os voy a aportar un poco de contexto e historia acerca del mismo. El disquete de 3,5 pulgadas fue, o es, porque hay quien todavía lo utiliza, ante todo un sistema de almacenamiento de datos que fue introducido por Sony en 1981 y se popularizó a mediados de los años 90 como alternativa más compacta y resistente a que los disquetes de 5 1/4. Esto estábamos hablando de la medida en pulgadas y de punta a punta, de extremo a extremo. El formato fue estandarizado en 1983, lo que permitió su adopción masiva en ordenadores personales. ¿Cuáles eran sus características técnicas? Pues el tamaño físico de 3,5 pulgadas, como os decía, en diagonal de punta a punta, en realidad eran 90 milímetros, o sea, 9 centímetros, con una capacidad inicial de 720 kilobytes, doble densidad que se llamaba entonces, y que posteriormente acabó teniendo una capacidad total de 1,44 megabytes, aunque esto no era del todo cierto, pero bueno, eso es otra historia. Hablamos 1,44 megabytes en el formato de alta densidad. Este acabó siendo el más común. Había versiones especiales de mayor capacidad de hasta 2,88 megabytes, aunque estas fueran poco usadas. Y tenía una carcasa rígida de plástico con una ventanita metálica deslizante que protegía el disco magnético. Bueno, el contexto y el uso de este dispositivo tuvo, digamos, su mayor apogeo durante los años 80 y 90. Fue entonces, en aquella época, el principal medio de almacenamiento portátil para documentos, programas y pequeños juegos. Se usaba básicamente para instalar sistemas operativos, como por ejemplo Windows 95, ¿no? Que venía en varios disquetes antes de difundirse en CD, también para guardar trabajos personales y académicos, también para transportar archivos entre ordenadores, etcétera, etcétera. Fue icónico en oficinas, colegios y hogares. El declive le llegó a finales de los 90 y de los 2000, cuando la llegada de los CD-ROM, de los pendrive USB y el crecimiento fundamentalmente de Internet provocaron su desaparición. Aunque, como os digo, aún hay quien lo sigue usando de manera, pues yo creo que muy forzada y o testimonial, como hay gente hoy en día que asiste o asistimos a un resurgimiento de la música en vinilo. Pero bueno, como os decía antes, eso es otra historia. Bien, pues como decía, el producto del que estamos hablando físicamente era un disquete cuadrado con una carcasa de plástico cuyo disco interior se protegía cuando no estaba introducido en la ranura del ordenador por una especie de pletina metálica muy finita que cabía en la palma de la mano y sustituía, como os he dicho, al de 5 1/4, que estaba construido en materiales más endebles. Era como una especie de cartulina, más desprotegido porque el disco físico del interior estaba a la intemperie, también era más grande, no cabía en la palma de la mano, etcétera, etcétera. Durante mucho tiempo fue el medio de almacenamiento portátil más usado, como os decía, hasta que llegaron los CD-ROM, frente a los que tenían la ventaja de que eran de lectura y escritura mucho más rápido, al contrario que los CD-ROM, que eran o bien solo de lectura o bien de escritura, pero más complicada. Tenía, digamos, un sistema de escritura más complicada. En él se podía guardar todo tipo de archivos, al igual que hacemos en nuestros discos duros, en pendrive, tarjetas SIM o actualmente en la nube. Estos disquetes se utilizaban para no cargar los discos duros de los ordenadores de la época, que tenían muchísima menos capacidad que los de ahora, hasta el punto que al comprar un programa, que bien podía ser un sistema operativo entero, venía en estos disquetes, y la instalación se hacía a base de ir introduciendo uno tras otro a medida que el ordenador te los iba pidiendo. Yo, por ejemplo, recuerdo la instalación a base de disco de 3,5 de programas como AutoCAD, Photoshop y, como os he dicho, de un sistema operativo completo. Incluso también el programa, como anécdota, el programa Padre, el programa de ayuda a la declaración de la renta, me acuerdo que se compraba en estancos y en algunos otros sitios, y venía con un disquete de 3,5 junto con, creo que eran 5 juegos de papel de impresora matricial para hacer la declaración de la renta, y se vendía, como digo, en disquetes. ¿Cómo se hacía? Bueno, pues tú introducías el disquete, en el primer disquete venía la información básica esencial del programa, y a partir de ahí, es decir, la instalación o el instalador, a partir de ahí, cuando el ordenador había acabado con el primer disquete, te pedía el segundo, después el tercero, y así sucesivamente hasta que estaba
toda la instalación realizada. Hoy en día, en la era de las descargas por internet, esto nos parece una locura o una odisea, pero entonces era lo más común. Bueno, pues ahora vamos a hablar de cómo el producto, el disquete de 3,5, se convierte en el concepto. Y más concretamente en el concepto de guardar, salvar la información que tenemos. Es decir, se ha convertido en un concepto universal, en un icono o símbolo universal de guardar o almacenar nuestra información. De manera que, aunque ha desaparecido de nuestras vidas, ya ni siquiera se usa y las generaciones más jóvenes ni siquiera lo reconocen o en algunos casos, en el mejor de los casos, lo han visto en fotografías, en películas, en revistas, por ahí, sigue presente en nuestra vida, como digo, a base de haberse convertido en el icono guardar de todas nuestras aplicaciones, porque a día de hoy el icono de guardar la información en todas las barras de herramientas de nuestras aplicaciones es un disquete de 3,5. Da igual que ya no se use, da igual que las nuevas generaciones ya no lo reconozcan, pero el mero hecho de verlo se asocia inmediatamente al hecho de guardar información. Nadie lo cuestiona. Es un producto asociado, como decía, a un concepto. De hecho, Gabriel Gordon, gerente de producto de experiencia de cliente Microsoft 365 para Latinoamérica, vaya con el cargo, si necesita una regleta de estas del cargo con el nombre que va encima de la mesa, me dirá 1,5 metros. Bueno, pues de hecho este señor Gordon dice que el disquete se ha mantenido como símbolo de la acción guardar porque los clientes lo piden, lo aman y son totalmente reacios al cambio porque lo consideran irreemplazable. Para todos significa grabar, se asocia a esta acción de manera natural y es como si un mecanismo de aprendizaje oculto relacionara el icono, es decir, el producto, con la acción sin más. En resumen, el disquete de 3,5 ha sobrevivido a su propia existencia, pasando de ser un producto a un concepto. El concepto grabar o guardar la información que acabamos de generar, con lo que se mantiene su esencia y pasa a ocupar ese Olimpio de objetos tecnológicos antiguos que permanecen en el ideario colectivo de nuestra sociedad. Y hasta aquí todo lo que te quería contar hoy. No olvides que puedes comentar este y todos los episodios en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en la página Tecnofácil, en X, la antigua Twitter, en @cuéntametec, en nuestro correo electrónico, que es cuéntametecnología@gmail.com y en la web www.desdeminube.com/podcasting. Nos escuchamos mañana con más temas de tecnología contados de forma amena y sencilla. Adiós.